tengo 5. Ups. Despacito pero seguro. 6. Vuelvo a tirar. 5. Bueno, ¿y quién puede decir que está jugando parchís con la auténtica ficha roja del grupo Parchís? Hola, Ana. Tino, qué gusto verte como siempre. Encantadísimo de estar aquí contigo en Ciudad de México y con todos tus televidentes. Es un placer tenerte con nosotros. Nos da muchísimo gusto y de verdad, ¿tú jugabas al parchís? ¿Era costumbre tuya? No era el mejor jugador de parchís ni era el juego de tablero que más me interesase, pero obviamente he jugado muchas partidas. Yo también, de niña lo jugué muchísimo, pero nunca había tenido el privilegio de jugarlo con la auténtica ficha. No habíamos jugado nunca esto antes. Así es que bueno, pues qué gusto, quédate con nosotros porque tenemos muchísimas cosas que platicar con Tino, no se vayan, vamos a hablar de todo lo que está haciendo ahora, laboralmente hablando, y también de su vida privada. Así es que no se vayan, quédense con nosotros aquí entre nos. A ver quién gana, a ver quién gana. A ver quién ¿Te gana? toca? Pues sí, la ficha roja de parchís en México el día de hoy. Porque la última vez que nos vimos en Barcelona. ¿Con tu madre? Con mi madre, así es, qué gusto fue verte por allá. Y me acuerdo que comimos unos churros estupendos, me llevaste a un lugar buenísimo. Tino, ¿qué te trae por México? Primero que nada, cuéntanos eso. El cariño infinito de tantísima gente durante tantísimos años. Porque esto es una relación de estima de más de 45 años, Ana. Que aunque no haya habido continuidad, porque Parchís se acaba cuando ya nos hacemos mayores y ya el grupo infantil deja de ser infantil, pero como te digo, esta relación no se ha perdido nunca y en la memoria y en el corazón de muchos mexicanos, pues Parchís ha seguido vivo y hay clubs de fans que mantienen la tradición de una vez al año juntarse, hacer fiesta, pasarlo bien y disfrutar. Y este año se celebra el 45 aniversario del Club Hola Amigos de Monterrey. Ajá. Y me extendieron la invitación. Yo no era muy amigo de involucrarme en este tipo de cuestiones logísticas que son complicadas, desde España, traer aquí el rollo, en fin, cuando no hay profesionales de por medio, una compañía disquera, una televisora, una productora, alguien un poquito... Y que sean los fans los que tengan que costear todos estos gastos, ¿no? Y al final me decía Irma, que es la presidenta del Club de Hola Amigos, pero ¿y qué te crees? Al final los fans son los que van a pagar el boleto o van a comprar la playera. Al final los fans, es el que está claro, detrás. de una manera directa o indirecta, pero si no están los fans no se hace nada. Y entonces le dije que sí y aquí estoy, encantadísimo pues de la vida. Pero sé que además de ir a Monterrey vas a hacer algo, vas a una visita a Teotihuacán, tienes algunas actividades, cuéntanos un poco, porque a lo mejor todavía están a tiempo de... Pues vamos a aprovechar, de ir contigo. Vamos a aprovechar de que estamos aquí, sí, con amigos de aquí de la Ciudad de México, que también, pues, de un montón de años de conocernos, que empezó, pues como empezó, eran fans también, de Parchís, pero ya se ha hecho cariño, se ha hecho amistad y somos brothers, que decís aquí, y entonces Betty, así está en Instagram, pues se ha encargado de organizar un viaje chulísimo a las pirámides, que yo hace un montón que no voy. ¿Desde que fuiste con Parchís? Pues exactamente, desde aquella ya no he vuelto a ir, y entonces, bueno, pues hemos fletado un autocar, y ahí iremos pues 2 horas de viaje de ida y 2 de vuelta, cantando en el autobús, llegaremos allí, haremos la visita, comeremos rico en un sitio muy chulo que ha localizado, y eso será el sábado. Y el domingo nos iremos al cine a ver La Guerra de los Niños, también con otro grupo de amigos que se han querido suscribir a esto y que todavía queda alguna plaza, y el que quiera pues que rápidamente lo haga. Se ponga en contacto. Y estaremos ahí pues rememorando el pase de la película de La Guerra de los Niños. ¿Y luego vas a Monterrey? Y luego hacemos lo del Club Hola Amigos, ¿sí? ¿Y allá qué actividad? ¿Es solo una fiesta o...? Bueno, es solo una fiesta, no. Es una fiesta
que dura 5 horas de convivencia con la gente, donde vamos a comer, obviamente, pero según me han dicho, y todavía están montando las sorpresas, pero van a haber números musicales, van a hacer canciones, van a coreografiar cosas, pasos que yo ya ni recuerdo, pues ahí se van, sí, o sea, va a ser algo bastante... Se trata de divertirnos, se trata de que durante un tiempo que estemos juntos, pues saquemos a pasear al niño que llevamos dentro y durante eso, 5 horitas, pues nos olvidemos de las facturas y de las presiones sociales y del mundo que se va a la mierda. Nos vamos a disfrutar y a pasarlo bien, a cantar y a... Tino, y precisamente hablas del cariño que ha quedado en los corazones de tanta gente, porque esto de Parchís pasó hace un montón de años. 40 y muchos. Entonces, yo quiero que te remontes por un momento a aquella época. Supongo que muchísima gente, si no es que todos, saben la historia, pero yo quiero recordar un poco desde cómo te eligen. Yo me la sé perfectamente, pero quiero que seas tú el que nos la cuente. ¿Cómo es que llegas tú al grupo de Parchís y cómo es que se conforma esta idea del grupo? Vamos a ver. Parchís es un invento de una compañía de discos que se llamaba, ya no existe, Discos Belter en Barcelona, que al director artístico pues tiene la idea de hacer un grupo infantil donde los protagonistas sean niños. Hasta entonces, estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, la música infantil la concentraban pues los payasos de la tele, Teresa Raval allí pues también hacía canciones para críos, pero nunca eran hechas por propios niños. Bueno, estaban Enrique y Ana, creo que fueron los pioneros, ¿no? Pero también Ana, si me permites, era un híbrido, porque Enrique era un tipo mayor y Ana una niña. Raro, ¿eh? Hoy había que mirarlo con lupa, ese binomio, porque no sería lo más, y sin embargo entonces pues no fue nada raro, y sí es cierto que habían hecho un par de discos, pero tampoco eran una formación genuinamente infantil. Estaba el chico mayor, que Enrique, y Ana. Bueno, seguramente a colación de lo que había hecho Enrique y Ana e Hispavox, pues el director artístico quiso ahondar por ahí, y una vez que tuvo conceptuado el nombre, pues lo de los colores y todo esto, pasaron a buscar a los integrantes, que en principio tenían que ser 4, que son los 4 colores del Parchís. Y se pusieron anuncios en prensa, fueron a visitar agencias de modelos, gente que cantaba muy bien, que bailaba muy bien, críos, evidentemente. Pero en mi caso concreto yo llegué de puñetera casualidad. Por un festival del colegio en el que tú participaste. Esos festivales que celebran todos los niños, acaba el curso y pues se trata de que los críos participen en algo. Entonces el señor Juan, que era mi profesor de Ciencias Naturales, que era el que se encargaba de organizar un poco todo esto, pues a ver, niños que supieran bailar, niños que supieran contar chistes, niños que... Era como un show de talento. Bueno, sí, a ver artísticamente qué podía ofrecer la clase, los alumnos, además de sumar 2 y 2 y de conjugar la lista de los Reyes Godos, ¿no? Yo no cantaba. Yo sinceramente jugaba a la pelota al mediodía, en fin, como cualquier crío. Pero mi hermana mayor, Monse, 4 años mayor que yo, sí cantaba en el recreo del colegio con el señor Juan, que tocaba la guitarra y ahí pues aprovechaban para hacer 4 gorgoritos, ¿no? Y entonces le dijo a mi hermana, Monse, enséñale a tu hermano un par de canciones para que las cante en el festival del cole, coño. Y eso es lo que hizo. Mi hermana me enseñó una canción que le gustaba mucho a ella, que era el poema de Antonio Machado, Cantares, que musicó Serrat. Sí, sí. Y la segunda le dije, no, pues yo quiero que el éxito del verano, exacto, el Te amo del Humberto Tozzi, que me gustaba mucho a mí, digo, me aprendí esas 2 canciones para hacerlas en el festival del cole. Y allí la audiencia que teníamos eran los papás de los niños, los maestros y no había nada más. Pero dio la casualidad de que el padre de un compañero mío de clase era músico batería de Discos Belter. Entonces los músicos estaban en nómina para las compañías de discos. Y él fue a ver... Bueno, él fue a ver a su hijo, que no sé lo que haría su hijo, pero al estar ya montándose en las oficinas de Belter lo de la creación de Parchís, y al verme a mí, pues le pareció, y habló con mis padres, le dijo, mire, yo trabajo en la compañía, soy el papá de Miguel Ángel, tal, compañero de su hijo, si quieren ustedes están haciendo audiciones
le dio la tarjeta, vaya y que lo vean. Y como ya se acabó el cole, y se acababa el cole y nos íbamos de vacaciones al camping con mis padres, dice, bueno, pues antes de irnos al camping, ¿te apetece? ¿Tú quieres ir? Digo, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que has hecho, las canciones no me sabían más, y ahí que me fui. Y cuando llego a la compañía de discos, me encuentro con una fila de niños, a cual más guapo, talentosos, yo con mi guitarra que era más grande que yo, y cuando me tocó la audición, pues canté las 2 canciones que me sabía, porque no me sabía más, y cuando termina la audición, queda la puerta medio abierta y el director artístico y las secretarias comentan, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el chico? Y dice el director artístico, hombre, canta bien, lástima que sea tan feo el chaval este. Te lo juro, Dios. Textual. Pero bueno, al final les parece que cantaba bien porque me pillaron para... ¿Y tú sales desanimado, contento? Yo le digo a mi madre, mamá, ¿en serio? Sí. Ni caso, no es que iba a gafas, no veía bien el tío. Mi madre me animó mucho y que no me preocupase. Y, como te digo, al cabo de 15 días sonó el teléfono y estando de vacaciones en la piscina ya me convocaron en las oficinas para hablar en serio sobre la posibilidad. ¿Sabes qué? Creo que fuiste tan natural. A lo mejor los otros chicos que eran de agencia y que iban muy estudiados, muy preparados para cantar, lo hicieron un poco más acartonado, por decir de alguna manera, y tú tuviste ese desparpajo natural de alguien que no le está dando la importancia que tiene y que fue y actuó. Es que realmente fue así, ¿no? Es que realmente fue así, o sea, yo no tenía ninguna intención de dedicarme al mundo de la música, todo lo contrario, yo estaba pendiente, pues eso, del darle patadas al balón en el recreo y de atender las clases que me tocaban y tirar adelante y ya está. Sin ningunas ínfulas de destacar. Ninguna educación artística. Ni mis padres habían hecho nunca nada relacionado con el tema, para nada. Y de repente, bueno, pues se da la circunstancia, bueno, yo me vi que con la guitarra me sentía bien y que entonaba mínimamente, o sea que no le pegaba hostias al pentagrama, sino que bueno, afinaba un poco y esto es lo que luego se convirtió en todo lo que ya conocéis. Y bueno, igualmente van llegando los demás, cada uno con su historia personal, y se conforma este grupo que tengo entendido que iba a ser un proyecto de la temporada de vacaciones únicamente, ¿no? La idea que tenía la compañía de discos era vamos a conformarlos, vamos a lanzarlos en Navidades, vamos a tratar de vender con el rollo de las Navidades y de los Reyes Magos y tal, todos los discos que podamos y luego ya nos dedicaremos a otra cosa, porque tampoco le tendrían expectativas de continuidad ni de que fuese ni muy un proyecto bien. A largo claro, plazo. No. Nada. Fue todo, pues lo mismo que me pasó a mí, que tú decías y apuntabas en la actuación, que era algo natural porque yo no tenía ninguna expectativa. Yo creo que los directivos de la Belter lo que querían era, vamos a salvar la temporada de invierno, vamos a crear un producto vendible para estas fechas y cuando llegue el sol nos dedicaremos a otra cosa. Y empieza a crecer esto, en España es muy bien recibido, pero ¿cómo es que dan el brinco, digamos, a América? Porque yo sé que en España fueron muy bien recibidos también, pero aquí en América, en Argentina, en Perú, en México, por supuesto, fue otra cosa. ¿A quién se le ocurre? ¿Alguno de estos directivos es el que dice vamos a América, organiza estas giras? ¿Cómo sucede? Bueno, obviamente todo se propicia en el éxito que cosecha Parchís en España. O sea, nosotros aparecemos en el... Entonces había solamente dos canales controlados por el Estado, no había iniciativa privada, o sea, la gente veía aquello porque no había otra más que ver. Y nos vio mucha gente. El programa del sábado, musical, aplauso, aparecemos allí y hay un antes y un después. Claro, o sea, ven la posibilidad que tenía el grupo. Yo era una persona absolutamente anónima y después de salir allí ya no podía ir a comprar el pan, que era lo que hacía normalmente todos los días. Iba a comprar las barras de pan que mi madre nos preparaba el desayuno para ir al cole. Ya la chica de la panadería decía, ¿eres tú? Te vi el sábado. Ya cambió todo. Y eso exponencialmente fue creciendo. Tanto fue así que desde Madrid, una productora de cine, Bermúdez de Castro PC, tenía en proyecto una película con 3 chicos de protagonistas, con 3 críos, pero dado el éxito del grupo, decide readaptar aquel guión para que fuese Parchís los que interpretásemos La guerra de los niños.
que los papeles fundamentales los tenemos Yolanda, David y yo, y Gemma y Óscar pues era un poco más testimonial, participan en los números de cantados, las canciones y tal, y tienen muy una poquitas participación frases. más Sí. pequeña. O sea que es primero la película Sí, sí. antes de venir. Claro, eso es lo que hace crecer al monstruo. Claro. Y cuando ya estamos ahí, el director internacional dice, oye, que español se habla En muchos lugares, no solamente solamente en aquí. España. Y esto si ha funcionado o está funcionando como está funcionando, ¿quién nos dice que allí pues no vaya igual o mejor? Y entonces cuando se piensa en la posibilidad, con todos los problemas, porque eso implicaba salir de casa 2 meses, Dejar el colegio. hacer un corte con la formación que estábamos siguiendo en los colegios de cada uno, incorporar pues personal que mínimamente nos coordinase, porque éramos niños y los niños, yo era mayor, tenía 13 años. Sí, O sea, sí, eras muy tirábamos chico a para monte. decidir, me voy a Claro, lo que ir a- queríamos era jugar y bueno, pues se organiza todo eso y se decide hacer un mes de promoción en México y otro mes en Argentina. Y salimos. Y llegamos a Siempre en Domingo. No, con bueno, Raúl que también Velasco. aquí era la exposición y la ventana de todos los artistas al mundo. Pero sin embargo, lo que mucha gente no recuerda es que en el primer viaje a México No pasó mucho ruido. no entendieron a 5 niños cantando música infantil, y no tanto porque hacíamos ya algún cover en la Armada, In the Navy de los Village People, Ganador, en fin. No acabamos de... Todo el éxito con el que veníamos de España aquí no se refleja. A pesar de salir en el programa más importante, con el De tener conductor muy buena más importante. Exacto. exposición. Total, que acabamos la promoción después de un mes y nos vamos a Argentina. Y en Argentina pasa lo mismo que había pasado en España. Se rompe la baraja, los niños se vuelven locos y se crea un estadio perfecto como abonado para seguir trabajando. Entonces, los de México, Musart, la discográfica, hablan con Sé que Barcelona. hicimos mal. Sí, a ver, que nos, esto no puede que nos ser. faltó en México. Antes de que os volváis a Barcelona, tráemelos una semana, que hagamos nosotros Siempre en Domingo con Raúl Velasco. A ver, porque no puede ser que... Y hacemos eso. Acabamos en Argentina y antes de volver a España, paramos aquí y hacemos el Siempre en Domingo y se cae todo. Ahí sí, Y ahí ya sí. explota. Yo no sé, chicas, si los ecos de Argentina o a lo mejor O la faltó exposición de que- Raúl o las canciones que elegimos para interpretar favorecieron el que pasara lo que luego pues pasó, ¿no? Y bueno, de ahí vienen conciertos, presentaciones, giras, Más películas. más películas. Quiero ponerme un momento en el lugar de ese niño de 13 años que llega un día, a lo mejor ya de ahí tenías 14 o más, pero que llegas un día y ves un estadio completo, porque sé que cantaron en el Estadio Azteca, por ejemplo, Ajá. y ver todo un estadio enorme, porque nuestro Estadio Azteca es Enorme. enorme, lleno de niños que se sabían tus canciones, que coreaban todo lo que ustedes cantaban y que, bueno, estaban totalmente desbordados en afecto y cariño hacia ustedes. ¿Cómo veías tú desde la perspectiva de un niño todo eso? Desde la perspectiva de un niño. ¿Eras consciente de la magnitud? Desde la perspectiva de un niño de 13, 14 años. O sea, ese niño estaba feliz ¿De hacer lo ¿Por que qué? te gustaba? porque gozaba de hacer una actividad que no se había planteado nunca y que se encontraba como pez en el agua, porque además contaba con el inmenso cariño de un montón de gente que no conocía, pero que estaban con la nariz pegada al espejo, al cristal del restaurante cuando ibas a comer y que te seguían con el taxi o que te venían a ver pues a los conciertos, donde fueras. Y porque nos habían sacado del cole. O sea, todo el tiempo que estábamos aquí no estábamos en el cole, no estábamos estudiando, con lo Era cual... más divertido estar Claro, o sea, era perfecto. Era un hábitat maravilloso para desarrollarte como fantásticamente. O sea, éramos felices. Y esta parte de la responsabilidad, porque detrás ustedes se lo estarían pasando genial, pero detrás había una planeación, había un presupuesto, había una industria, había una serie de contratos. Toda esta parte de la responsabilidad de tenemos que ensayar tales horas, en las entrevistas tú dices esto, tú dices aquello. Esta responsabilidad, ¿cómo la llevaron?
no la teníamos nosotros. Era todo esto lo llevaban los adultos. natural y auténtico. Claro, o sea, el tema de los contratos, de la logística. No, pero me refiero, tú tenías que ensayar coreografías, tenías un horario para Yo tenía que cantar y bailar, en vez de estar estudiando álgebra, no me jodas. Para ti es Claro, lo mejor para que te podía cualquier niño, tú pregúntale a cualquier crío que prefiere, ¿estudiamos la raíz cuadrada o nos ponemos a cantar y a bailar? No era trabajo, era una parte maravillosa de la actividad que estábamos desarrollando. Bueno, pues había que ensayar, sí. Seguramente, si hacemos un análisis fino, pues sí, habían muchas horas de eso. Pero David, mi compañero, el bailón, lo definió muy bien en el documental de Netflix. Y él decía que es que teníamos un juego que no tenía nadie. Y es cierto, o sea, nosotros 5 éramos privilegiados de subirnos a un avión, cruzar el charco, darnos baños de masas, de cariño con el público ver un mundo latinoamericano, ¿no? Porque aprender otros lugares, otras ciudades. Saltar de los libros de texto a estar directamente en las pirámides de Teotihuacán, o sea, o en las cataratas de Iguazú. ¿Qué niño puede vivir eso? Pues muy poquitos. Entonces, ver la historia en vivo y a todo color. Seguramente estaríamos sometidos a largas jornadas de grabación en el estudio, de ensayos con las coreografías, de lo que tú quieras. Pero en el caso de La Ficha Roja, en el caso de Constantino Fernández, de Tino, nunca fue un trabajo de rompe y rasga, no puedo más, por favor, quiero volver al cole. No. O de me quiero regresar a mi casa, no. Ya estoy extrañando a mis padres. Pues sí extrañaría, pero hablábamos con ellos una vez a la semana. Todo bien, adiós. Y a seguir con la fiesta. Esto era... Era eso, diversión, fiesta y pasarla bien. Ajá. Dime, por favor, retrocediendo en el tiempo, en aquella época, ¿cómo era la relación en el grupo? De niños que juegan, de niños que discuten, de niños que enredan. Claro, de niños. O sea, la inmensa suerte que tuvimos, Ana, es que ni fue una academia militar con un régimen absolutamente cuadriculado, donde no podíamos pasarnos... No. O sea... Los dejaban ser. Quizás demasiado también. Quizá hubiéramos necesitado en algún momento una supervisión un poquito más específica, pero ellos también iban improvisando. O sea, yo no les puedo acusar de me habéis tirado a los leones y no os habéis ocupado de mí, porque yo no tengo ese sentimiento. Seguramente el adulto de 58 años hoy cree, no dejaría a sus hijos a la buena de la mano de Dios, no, pero tuvimos mucha suerte en que los que nos acompañaban no eran gente maquiavélica, mala, los vamos a fundir y a explotar, o sea, seguramente hicieron eso, pero yo no tuve nunca el sentimiento de que estaban aprovechando de mí. Yo siempre me sentí feliz de poder formar parte de la banda de Parchís. Siempre disfruté como un enano experiencias que no están al alcance de cualquier crío de mi edad, y además me han formado como persona al nivel de lo que yo soy hoy. Es algo que te marcó para el resto de tu vida. A partir de ahí, como tú decías hace un momento, fue un antes y un después en tu vida. Absolutamente. ¿Dónde te sentías más querido? ¿En algún país en particular? ¿En tu casa, en España, en Argentina, en México, en Perú? Estábamos deseando venirnos a México y Argentina, porque era donde gozábamos de mayor espejo público. Y además el público mexicano y latino en general es distinto, ¿no? Todo el mundo nos ha dicho, hombre, pero España es tu casa y tal y cual, sí, pero en España, aunque te quieran mucho, por cultura o por lo que sea, pues tú sales a la calle, te pueden reconocer, te miran y no se atreven. Pero no te abordan, y aquí no podías salir del lobby del hotel. Tenías permanentemente 100 personas ahí pendientes de dónde ibas para coger el taxi, seguirte, ir al restaurante, lo que fuera. Sí, son mucho más cálidos, y eso, pues quieras o no quieras, pues primero porque conquista, no es conocido, ¿no? Claro, pero te embelesa, te enamora, claro. ¿A quién no le gusta que lo quieran? Claro. ¿A quién no le gusta? No, y a un niño de 13 años que está empezando a formar ya una personalidad, pues bueno, tanto apapacho y tanto mimo, me imagino que es
Increíble. Que vengan, por Además favor. tuvieron ustedes contacto con personalidades como Miguel Bosé, como grandes artistas que estuvieron acompañándolos en su carrera. ¿Cómo recuerdas esto? Más que acompañándonos, que nos cruzamos. Estábamos hospedados en el Fiesta Americana con Miguel Bosé, un señor que se vestía de rosa de arriba abajo, y nos cruzábamos en el ascensor y hola, ¿qué tal, Miguel? Pues mira, aquí, adiós. O sea, con Rocío Dúrcal, que trabajaba mucho precisamente en la sala de espectáculos del Fiesta Americana. Coincidimos con artistas en televisión, con Luis Miguel, con Timbiriche, que te voy a decir. Yo sé que tuvieron una Armábamos relación súper sí. cercana, que ahí es cuando México empieza a decir, bueno, pues si esta fórmula funciona, vamos a hacer nuestro propio grupo. Surge Timbiriche, pero creo que logran una fusión muy bonita, porque en vez de enemistarlos y hacerlos un poco competencia, los hermanan en cierto punto. Televisa fue muy hábil o sea, ellos vieron grupo infantil español, vale, ¿por qué no podemos hacer aquí lo mismo? Si tenemos seguramente gente talentosísima que pueden ocupar un espacio también como ellos, ¿no? En el público y en la gente. Y entonces, bueno, Televisa era aquí, la puerta de la televisión estaba claro, y entonces, ¿qué hicieron? En vez de enemistarnos, pues organizar shows, la hora de los 80 o de los 90, no sé, y entonces una parte lo hacían ellos, o sea, nos hicimos colegas, y a nivel personal y también a nivel profesional, con lo cual sirvió para que Timbiriche, de la mano un poquito de Parchís, pues también alcanzase. Pero ese cariño continuó mucho pues tiempo, sí, ¿no? Pues sí, continúa, sí. Porque eran niños pues más o menos de la edad y que estaban viviendo un poco lo mismo. Y yo me he visto con Diego, me he visto con Alex, con Benny, con Mariana, la ida a ver al teatro, o sea, pues existe un vínculo que se formó en un momento determinado, que no se ha mantenido del tiempo, pero que cuando te reencuentras 40 años después te da gusto el poder saludar a alguien que de pequeñito ha formado parte de tu vida, ¿no? Yo pienso que, como bien lo decías tú, eran otras épocas, porque era una época en la que no teníamos redes sociales, era una época en la que la televisión era todo, no había teléfono celular, no había tanta difusión de las noticias. Yo recuerdo escuchar el radio y oír que venía Parchís a México y enterarte porque lo escuchabas en la radio. O sea, era una época en la que no había tanta comunicación como lo hay ahora, y creo que por eso impacta más todo lo que lograron y lo masivo que fue su éxito en un mundo en el que no había toda esta inmediatez de la comunicación. Pues seguramente han habido varios estudios y no estudios pensados al respecto de que si hubiésemos aparecido con todas las redes sociales, pues a lo mejor el monstruo se hubiese multiplicado. Pues a lo mejor, o a lo mejor no, porque precisamente hoy lo que tenemos es una sobreexposición de producto, y venga, y además son productos muy efímeros que si no prenden mecha duran nada. ¿Quién sabe? Yo insisto, Ana, yo estoy contento de haber vivido lo que me tocó vivir en el momento que me tocó vivir, y fue así. Yo no creo ni que fuese más difícil ni más complicado, fue el que me tocó y fue alucinantemente maravilloso, o sea que estoy muy conforme. Llega un momento en tu vida en el que creo que todo el mundo conoce el éxito que tuvo Parchís, la cantidad de discos. ¿Pasaron qué, 6 años? No. ¿De Parchís? No, Parchís fue 4 escasos. 4 escasos, fíjate, sí. Tanto lograron en tan poco tiempo. Yo tenía 12 cuando empecé y con 16 ya estaba diciendo adiós. Justo de eso quiero hablar, tu parte como solista. Tú nos lo dirás mejor, pero creo que llega un punto en el que tú ya te ves mucho mayor que los demás, has tenido otras experiencias, has tenido otro crecimiento, eres una persona mayor que los demás, y empiezas también un poco a coquetear con la empresa de tú funcionarías muy bien como solista, te convendría salirte, y a lo mejor tú te sentías más cómodo que cantando ya unas canciones infantiles. ¿Cómo empieza todo esto en ti? Más allá de la empresa, en ti. Sobre esto se ha especulado mucho, sobre todo hace 40 años cuando sucedieron los hechos. Pero la única verdad es que yo era el mayor del grupo y me hice más mayor antes que los demás. Yo llegué a los 16 el primero. Las niñas llegaban después y los pequeñitos pues... ¿Que tenían un año menos que tú? Las crías sí.
Y luego Frankie y David. Eran, no sé, pues yo tenía 12, David a lo mejor tenía 9 o 10 y Frank 8, o sea, era el más pequeño, ¿no? Entonces, después de 4 años disfrutando como un enano, gozando del cariño del público y sintiéndome un privilegiado, el mono de Parchís empezó a apretar. La casita en Canadá pues había estado muy bien durante ese tiempo, pero con 16 la vida te pasa por encima y te empiezan a pasar otras cosas. Yo estaba más pendiente en las primeras filas de las niñas guapas, con escotes. Y no solamente de las niñas, de alguna mamá guapa, que también había. ¿Y tengo la culpa de eso? Yo creo que no, porque no forcé ni hice nada para cambiar el orden de las cosas. Me hice mayor antes que los otros. Y eso coincidió con cantos de sirena que le llegaban al grupo para haber iniciado la andadura en Estados Unidos. Teníamos una oferta importante. Sí, una oferta importante, creo, con de la Walt Warner. Disney, ¿no? Y la Disney, sí. Habían varias empresas firmas ahí interesadas, importantes en, viendo el éxito que tenía el grupo en Latinoamérica, pues vamos a hacerles hablar inglés, que aprendan, un año íbamos a tener que estar ahí viviendo en Estados Unidos. Y esa jugada a Belter, a la compañía que nos había creado, la dejaba en una posición un poco... En segundo plano. Claro, si entraba la Warner americana con los megadólares allí y compraba la licencia, pues los arrinconaba. Y entonces, bueno, pues ellos, para no perder, o sea, voy a perder a Parchís, pues voy a tratar de quedarme con el mayor, con el proyecto en solitario. Y entonces me lo plantearon, oye, pues mira, nosotros queremos que sí, que tú ya con 16 años, pues puedes abrirte camino a nivel solitario, con otro tipo de música, con otro tipo de letras, y me lo ofrecen y claro. Yo sé que esa parte a lo mejor a ti te hacía sentido, porque era ya que querías cantar otras canciones, pero sé también que, vamos a decir, hirió susceptibilidades de tus compañeros. ¿Por qué lo sabes? ¿Porque estás muy bien relacionada? ¿Crees tú que a lo mejor, evidentemente estamos hablando de un joven de 16 años, que no es tampoco tan consciente, pero ¿crees tú que hubiera ayudado a lo mejor la manera de que ellos se enteraran, de habérselos dicho tú personalmente, no sé, de hablarlo con ellos antes de tomar una decisión? Se me ocurre, poniéndome un poco en tu lugar, de decir, son mis amigos, además de ser mis compañeros de trabajo, pues ¿por qué no lo hablo yo con ellos? ¿Por qué no se los digo? Y seguramente hubiera sido mucho más pedagógico el hecho de no elevarlo a consultas, porque no se trataba de eso, pero sí haber hecho una explicación mucho más psicopedagógica, adecuada y tal. Seguramente sí, pero de la misma manera, Ana, mis compañeros estaban procediendo con Belter, que estaban silenciando el proyecto y maquinando la despedida de Belter para firmar con la Warner. O sea, sé que esos que me tildan a mí, y no hablo de mis compañeros, hablo del público en general, que es muy fácil ponerte una etiqueta, eres un traidor y un hereje porque los has dejado tirados. Es a lo que voy. Mis compañeros estaban con Belter, que era quien nos había dado a conocer, y éramos lo que éramos, pues gracias a lo que habían hecho ellos, pues estaban comportándose de la misma manera. O sea, que no me parece que los juicios a distancia, todos los que están fuera de este círculo, pensar y hablar es libre, y cada uno puede decir y pensar lo que le dé la gana, pero al final el resumen que yo hago es que seguramente a nivel práctico se podían haber hecho las cosas mucho mejor, sí. Pero la raíz de la cuestión es que yo fui el primero en llegar a los 16, el primero en empezar a sentir una serie de cosas que hemos sentido todos, tú también, y los camarógrafos y todo el mundo cuando ha pasado por la adolescencia.
pues le han sobrevenido un montón de cosas nuevas y ante esa perspectiva y esa situación, pues yo no tuve que pensar nada. O sea, voy a dejar de cantar la casita encanada por cantar por primera vez. Pues es que me venía como anillo al dedo. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa porque yo quiero hacer una dinámica. No, vamos a seguir hablando mucho más, pero quiero hacer una pequeña dinámica contigo antes de que avancemos en recordar ya tu carrera como solista. No se vayan, quédense aquí con nosotros. Como te digo, Tino, la gente se quedó con ese cariño y con ese recuerdo de una banda infantil con la que muchísimos niños en España y en Latinoamérica crecimos, cantamos, escuchamos sus canciones. Y yo quiero que regresemos en el tiempo y me digas qué te viene a la mente lo primero cuando ves esa fotografía. ¿Qué ves? Yo veo un niño feliz. No me digas. O sea, se lo está pasando bomba el bicho. O sea, aquí yo me imagino que tendría 12, 13 años, no muchos más. Y estaba en la nube incipiente de todo lo que estábamos consiguiendo con Parchís. Un crío feliz. Ok, perfecto. Ahí ya tenían sus típicos overoles que decimos en México. Monos de... Sí. Con los auténticos colores que... Miedo me das con el sobre, ¿eh? No, nada. No hay nada de qué temer. Quiero que te remontes a esa época y me digas qué te inspira cada uno de tus compañeros tiempo atrás, hablando de esa época. Pues han sido unos grandes compañeros de viaje, porque lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido los 5, independientemente de que tuviésemos... Edades, colores... Sí, exactamente. Más letra en canciones unos u otros, pero yo creo que el éxito de Parchís se cimenta en que todo el público se ha podido identificar con uno de nosotros. Los pequeños... Con los más pequeños con del el grupo. pelirrojo que estaban siempre despistados y haciendo juegas y tal, pues los chicos miraban a las niñas, obviamente, y a lo mejor las chicas me miraban un poquito más ahí porque era el mayor, ¿no? Pero que todos teníamos un arco como para aglutinar a la inmensa mayoría de los chicos en todos lados. Entonces, con ellos conseguimos lo que conseguimos. Claro. Si tuvieras que describir a cada uno con un adjetivo, incluso a ti, ¿vale? ¿Cuál sería tu adjetivo remontándonos en el tiempo? Hostia. Te pongo a trabajar un poco. Pues mira. A ver, si quieres yo la Gema. sostengo para que puedas verlo. Gema. La bondad personificada. Era y es una persona absolutamente afable y cordial, buena, y a ella le estaba todo bien. O sea, Gema no discutía con nadie. O sea, aunque tú quisieras discutir con ella, no había manera. No es una palabra, me estoy extendiendo, pero vamos a hacerlo un poquito más dinámico. David, energía y pues eso, baile. Era una persona muy a lo suyo. David era un tipo con una personalidad también importante que desarrollaba con nosotros en el concepto y en el cometido que se le había asignado, que era el de bailar y venga y elevar aquí los decibelios de la gente, sí. ¿Tú? ¿Frank? Yo. ¿Tú? No, yo me dejo para el final. Bueno, Frank. Frank, pues el crío, además, recién aparecido, porque inicialmente la ficha azul era Oscar, y entonces luego llegó él, pelirrojo, pues ya era un distintivo y tal, y luego era graciosísimo porque pues se equivocaba con los pasos, tenía una voz muy grave también así. Pero le aportó mucha frescura al grupo. O sea, Oscar a lo mejor era un crío más guapo, de agencia, él venía de agencia de modelos, había hecho infinidad de anuncios, y era muy profesional, aunque era muy joven, y sin embargo él era una bocanada de aire fresco, venga, y lo revolucionó todo. Yolanda era hija de un músico muy importante allí, de Rudy Ventura, o sea, ya el artisteo le venía en las venas, en la sangre, y entonces era un alma competitiva. O sea, yo con Yolanda me acuerdo de muchos momentos en los que, siendo amigos y siendo niños,
competíamos por quién iba a cantar. Pues recuerdo cuando nos propusieron para ir al Festival de Eurovisión en España, con un productor de renombre como era Juan Pardo, con una canción como Corazón de Plomo, quién se hacía con los la versos, mayor ¿no? parte de la canción. Claro, entonces bueno, Yolanda me estimulaba para ser mejor, para tratar de estar ahí todo el día. Y el de la cabeza flotante ahí, la ficha roja, pues era un tipo que se lo estaba pasando muy bien, Ana, que estaba disfrutando como un camello, que no quería que aquello se terminase, que trataba, pues al ser un poco el mayor de... dirigir, no de corregirlos, ni de dirigirlos, ni de reprenderlos. No. Él lo que trataba y lo que quería era que todo saliese bien. Y entonces habían momentos... Eras como el más responsable. Pues sí, decir. era el más mayor y de alguna manera estos dos siempre querían estar montando algún show y había momentos en los que no. Había que estar por lo que teníamos que estar para que las cosas saliesen bien. Entonces, bueno, pues a lo mejor me atribuí sin que nadie me diese galones nunca, ni por parte de la compañía, ni por parte de nadie, pues de una coordinación, bueno... auténtica y natural. Pues sí, sí. En general lo ves y te da alegría, te da emoción. Me encanta, me alegra el corazón, me lo he pasado muy bien. Me estoy repitiendo como el ajo con el tema este, pero... es el extracto más importante que hago, Ana. O sea, es una época muy feliz de mi vida. Cuando termina Parchís, bueno, primero estás de solista. Ajá. Sacas 3 discos. Creo que los 2 primeros muy buenos, o sea, vamos, con muy buena respuesta del público. Disco de oro aquí en México y disco de oro en Argentina, los dos. Ajá. Y después el tercero a lo mejor ya no funciona tanto. ¿Qué crees que pasa con este último? Bueno, una cosa clarísima, y es que Discos Belter cierra. Después de los 2 primeros discos en solitario míos y después de una larga y dilatada trayectoria como discográfica, cierra. Y nos vemos en la coyuntura de tener que buscar y de firmar por otra nueva compañía, que en este caso fue BMG, Ariola, una multinacional, porque Belter era una compañía nacional, con la central además en Barcelona, que lo normal era que todas las empresas pues tuviesen la central en Madrid, que era más al lado de la tele y de los principales medios de comunicación. Bueno, no me preguntes por qué, no sé por qué, pero Belter tenía la sede central en Barcelona y delegación en Madrid, pero era una delegación. Y esta no, Ariola ya era, BMG Ariola era una empresa internacional y tal. Pero ahí cambiaron el equipo de producción. Yo los 2 primeros discos los había hecho con un productor que era Tullio Tonelli, un grandísimo amigo mío. Después de que se apagaron los focos, pues nos seguimos tratando hasta su fallecimiento por el COVID. Y entonces, bueno, pues prescindieron de Tullio, contrataron a unos productores en Madrid. No intervinimos en la selección musical, como sí habíamos hecho en el primero y en el segundo, donde habíamos tenido una participación directa en la selección de las canciones, en todo en parir el disco, ¿no? Aquí no, aquí era más obedecer. Se hizo de otra manera, atendiendo a otro tipo de criterios, y yo no estuve contento, yo no estuve satisfecho porque me vi relegado únicamente me convocaban para poner las voces en el estudio, cuando ya estaba todo hecho y decidido. Y eso, además, coincidió en el tiempo con que en España en aquel momento todavía el servicio militar era algo obligatorio, todo el mundo todos los hombres tenían que hacer la mili, y entonces pues, vas a Zaragoza. Yo me estuve un año haciendo guardias en una garita y haciendo el tonto, porque no me sirvió absolutamente para nada. Me partió lo que estaba empezando a ser una incipiente carrera musical. Cuando salgo de la mili, cuando termino y ya soy libre otra vez, la impronta inicial sí es la de vamos a seguir haciendo lo que había aprendido a hacer desde los 12 años, que es estar relacionado con el mundo artístico, tal. Con todas las dificultades que se crean, pues porque bueno, las cosas habían cambiado, la industria empezaba a ser otra industria, o sea, ya no era la que yo había conocido 6 años antes, o sí, pero bueno, aún y con todo conseguimos
grabar un disco con canciones propias a nivel de autoría, en letras, con la música de un amigo mío. Llevamos a un estudio chulísimo en Ibiza, donde ha grabado Luis Miguel y gente muy importante, los estudios Mediterráneo, que hace tiempo que ya no existen, pero bueno. O sea, la grabación estuvo muy bien, la producción estuvo muy bien, a cargo de un chico americano, Dennis Herman, que además era el técnico de sonido del estudio. Pero luego, pues eso, con las dificultades de la industria y tal, era una compañía independiente, no había mucha más presupuesto para la fabricación y para la publicidad, para la promoción, y pues en aquellos momentos que no habían las herramientas que hay hoy, claro, pues sin una buena campaña de publicidad estabas medio condenado, ¿no? Y ese disco se quedó archivado en un cajón, y lo llegamos a editar hace ya un tiempo, pero a nivel individual, en redes, exacto, para darle un poquito de visibilidad y ya está, pero no ha existido nunca como disco físico, ¿no? ¿Cómo decides a partir de ese momento, esta es mi realidad hoy y esto es lo que voy a hacer con ella? En ese momento, después de que no se cuadra lo del disco este de Ibiza, pues sí, digo, ¿y ahora qué hacemos? Y realmente lo que quiero, me encuentro en querer averiguar hasta dónde llego sin tener que recurrir a... Perdona, ¿no sabes quién soy? ¿No me conoces? ¿No te acuerdas de...? Quiero pasar la página, y ver de qué soy capaz. Que me podía haber dado una hostia también. Y haberme encontrado con que pues no era capaz de hacer absolutamente nada si no estaba relacionado con la farándula, el mundo artístico y tal. Pero pues me compro el periódico, empiezo a seleccionar entrevistas, me la paso hablando con mucha gente, y en uno de los pocos sitios en los que me dicen venga usted al día siguiente, me presento. Era una empresa comercial donde pues tenía que vender productos, y ahí inició una trayectoria laboral, efectivamente, digamos, alejado totalmente de escenarios, de cámaras. Completamente a nivel profesional, pero es inevitable de que los compañeros, los jefes, hasta los propios clientes, cuando de repente llegabas y decías, hostia, pero perdón, tú no, tengo un disco aquí, ¿no? ¿Eres tú? O sea, eso pasa los primeros años. Pero, insisto, yo trato de darle un giro al rollo y me abro camino, empiezo desde abajo, desde los puestos más sencillos. Básicos. Sí, pero llego a ser, conozco a la que es mi esposa, a Eva, que era una de las de personal administrativo en Zaragoza, que fue una de las delegaciones a las que llegó promocionado, y juntos llegamos a ser accionistas de la empresa. O sea, compramos acciones de la compañía y no somos meros trabajadores, o sea, estábamos también integrados en la parte un poco de la logística y exactamente, el desarrollo y todo el tema. Bueno, no es lo mismo, no es el mundo artístico, no, seguro no tiene la trascendencia mediática que pues tiene un artista conocido, no, pero pues bueno, me fueron las cosas relativamente bien, o sea, saliste adelante. No le tuve que pedir dinero a nadie, no me vi... Oye, hablando de dinero, déjame hacer aquí también un paréntesis, porque ustedes tuvieron tanto éxito, ¿sí?, que pienso yo, y también se ha hablado mucho de esto, tú nos desmentirás, pero pienso yo que pudieron haber vivido el resto de sus vidas si les hubieran pagado lo correcto y lo que les correspondía. Sé que hubo muchísimas cosas detrás, pero ¿qué pasó? O sea, tus padres, los padres de los otros integrantes, ¿por qué no decían, oigan, están teniendo muchísimo éxito, nos corresponde cierta cantidad? En fin, ¿qué pasa ahí? Hay muchos intereses de por medio. No, lo que pasa es que el dinero llegó. Y además, por eso, porque lo generaban. Claro, y además llegaban cuando veníamos de una gira y nos sentaban a los padres para hacer las liquidaciones y tal, con unos talones que ninguno de los 5 matrimonios de padres habían visto nunca juntos. O sea, a nadie le cabía la sospecha de que estuvieran esquilmando y estuvieran robando,
parte de los beneficios, que luego se supo que sí, que era una práctica habitual y que les llevó a que la compañía de discos se fuera a la mierda, pues por unas prácticas absolutamente demenciales en la cuestión administrativa. Pero en el momento no, nadie sospechó, nadie pensó que... Los únicos que lo podían saber era el director internacional que nos acompañaba y veía y firmaba los contratos y cobraba, y los directivos de la compañía, pero nuestros padres pues tampoco se les puede hacer responsable, como alguna voz he oído yo. Claro, si hubieran sido Einstein, seguramente sí, porque hubieran atado cabos y hubieran dicho, hombre, esto no... O sea, es mucho menos de lo que en principio está generando. Pero cuando tú llegas a una compañía de discos que te van a liquidar y te presentan un talón que en la vida lo has visto de tantos ceros, pues no se te ocurre pensar nada raro. Y no hagamos una pausa, ¿va? Porque ahora quiero que nos traslademos a otro lugar que te tenemos preparado para hablar de tu vida pública. ¿Más sobres? Perdón, privada. ¿Más sobres y más sorpresas? No, ya sobres no, pero te tenemos una locación que sé que te va a gustar. Va, venga. Vamos. Acompáñenos. Pues estamos aquí en la segunda parte de nuestra entrevista y te hemos traído a este lugar, Tino, porque sabemos que eres súper fan del fútbol y que para ti no hay otro más que el Barça. Fíjate que yo de pequeño no me dio tiempo de interesarme por el fútbol, porque como desde los 12 años cantábamos, saltábamos, bailábamos, pero después se me metió en el ADN, en el tuétano de los huesos, el Barça, y lo llevo a gala por donde voy. ¿Y te hubiera gustado ser jugador? ¿Crees que hubieras entrado a la cantera o algo? No creo que las musas me hubiesen bendecido con semejante talento, y después de ver además los monstruos que han adornado la plantilla blaugrana como Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, en fin. Entonces, para estar de cono, mejor en casa. Pues mira, nunca sabes, porque talento a lo mejor lo tenías oculto y hubiera sido un buen jugador. No sé. ¿Quién lo sabe? Esto es otra de las hipótesis a las que nos podríamos abonar. Vale. Por cierto, que quiero agradecer ampliamente a Papa Bills Río Lerma, que nos ha brindado todas las facilidades para hacer esta entrevista. Así es que, gracias a los compañeros. Papa Bills Río Lerma. Pues nada. Tino, volviendo un poco ahora a tu parte personal. Hubo polémica contigo, siempre has sido como la figura, creo yo, a la que más le han puesto el ojo encima. Yo considero que por la edad y por las circunstancias que te tocan vivir, eras este orden que tú metías en tus compañeros, eras un poco el líder del grupo. Pero sé que hubo una polémica al terminarse el grupo, cuando tus compañeros se enteran de que tú estabas por contrato cobrando un porcentaje un poco mayor. ¿Cómo sucede esto? ¿Tú lo sabías? ¿No lo sabías? Vamos a ver. No quiero entrar, digamos, en temas, digamos, de incomodidad alguna, pero sí me gustaría oír tu versión. Yo podría darte muchos argumentos, Ana, de que seguramente justificarían el que tuviese un nivel de ingresos más elevado que los demás, únicamente atendiendo a la cantidad de estrofas que yo cantaba en cada canción, ¿no? Donde tenía pues más visibilidad, más texto y trabajaba más, porque al final en el estudio el que canta más tiene que estar más horas trabajando, con lo cual ya solamente por ahí estaría medio justificado el tener un nivel. Pero el planteamiento que le hacen a mis padres, porque no es algo que ni pida yo. ¿Cómo voy a pedir yo algo si no sé lo que están haciendo con 12 años, lo que iba a hacer Parchís, qué rol iba a tener? O sea, nadie tenía eso en la cabeza. Mis padres, que nunca habían tenido ningún tipo de vinculación con el mundo artístico, tampoco se les ocurrió decir, mi hijo, como es el mayor, o sea, para nada. Fue el propio director de la compañía Belter, desde el minuto cero, a la hora de firmar los contratos, le dicen a mis padres, porque yo no estaba, esto lo atendían los adultos, claro, le dicen a mi padre, mire, señor Fernández, todo el grupo se va a repartir un 10%, vamos a poner, repartido 2% cada uno, somos 5 por 2, 10, pero su hijo va a cobrar un 1,5% más. Sea un señor que es chofer en una compañía de seguros, le dicen,
oye, mira, ¿qué tal? Que estamos montando esto y tu hijo va a cobrar. Ni preguntó por qué. Mi padre dijo, Claro, viene de parte pues vale. de la empresa. Claro, el planteamiento. la iniciativa de ellos. Entonces, en el momento en el que salta esto, es cuando Belter ya no existe, el catálogo de Belter lo tiene Dibuxa, que no deja de ser la misma compañía pero con otro nombre, con los mismos directivos, todo igual, y a la hora de actualizar lo que nosotros cobrábamos, porque teníamos unos contratos que se rigieron y se formalizaron 40 años antes, pues sale a la luz. ya le tocaba una actualización a todo aquello. Él, el mismo tipo que le ofreció a mi padre el porcentaje ese 1,5 más, le dice, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo gestionamos? Porque el Tino gana un porcentaje mayor. Y es cuando él lo hace público para tratar de nivelar las finanzas. Con él pesa. Claro, yo si hubiera estado en el otro lado, me hubiera vestido de amarillo, o de verde, o de dado, o de ficha azul, pues también me hubiese empreñado, me hubiese fastidiado el saber. Pero, repito, si es algo que le plantearon a un papá hace 40 años, donde nadie tuvo nada que ver, pues me imagino que se puede entender. Y yo lo que se me ocurre cuando el tipo lo lanza encima de la mesa para evitar polémicas, digo, no, pues lo que tienes que hacer con ese 1,5 es repartirlo a partes iguales con el resto de los compañeros. Desde ahora. Ahora que yo decido, porque hasta ahora no decidía, los contratos firmados tenía 12 años y no tenía ni voz ni voto, pero con estos ahora lo vas a hacer de esta manera. Ah, vale. Y así se hizo a y así se partir. hizo. Okay. Había siempre esta polémica de quién lo había pedido, de si había sido alguien de tu casa, si era la compañía, nada. No. Nada. Las reclamaciones no cabían, insisto, primero por yo como artista pidiendo un diferencial con 12 añitos, ¿en base a qué? No, claro. No. Y mis padres, repito, alejados del medio, sin saber ni cuál era el proyecto, ni qué es lo que se iba a hacer, cuál iba a ser el papel. Que a toro pasado, y viendo lo que nos tocó hacer a cada uno, insisto, a mí me tocó trabajar más que a otros, que no aparecían siquiera por el estudio, por ejemplo. Pero eso fue a posteriori y estaba designado así. Efectivamente. Nadie lo elegía de ustedes. Efectivamente. Hablando de tus padres, ¿qué buen tema. Sí, porque además los conocemos los que te seguimos en redes sociales y son dos personas mayores, Vamos a brindar por ellos. Vamos a brindar por ellos. Papi, mami, os quiero. Un beso. ¿Qué pensaban en ese momento de ver a su hijo, que era un chico normal y común, que iba al colegio todos los días, a que de pronto toda la gente de tu barrio, de otros lugares, te empezara a reconocer, les empezara a decir, tu hijo es el del grupo? ¿Cómo vivieron ellos esta parte bonita por el lado de la fama, dura por el lado de que te ibas largas temporadas? Pues mira, Ana, yo creo que he sido siempre un niño feliz. Soy una persona que ha disfrutado con lo que le ha correspondido en cada momento. Pero mis padres, en el momento de ver a su hijo de 12 años, que la sonrisa que normalmente pintaba era una sonrisa así, y de repente estaba permanentemente feliz de la vida, pues yo creo que esa fue la primera motivación como para decir, oye, está bien que haga esto, porque se lo pasa bien. Y luego pues lo adornaron todo lo que vino después, las consecuencias del éxito, de los viajes, del dinero, que insisto, aunque fuese una parte ínfima de lo que deberíamos de haber cobrado, pues eran cantidades respetables y coño, pues estaban encantados. Pero fundamentalmente creo, o me gusta pensar, que ellos estaban contentos de lo feliz que me veían. Lo transmitías incluso. Es que yo soy un libro abierto, Ana. Yo, lo de posar, no, ahora voy a hacer que, o sea, no sé, yo no sé mentir. Era tu personalidad no sé, auténtica. Exacto, o sea, es que no sé, ni me gusta, ni quiero aprender. Con lo cual, esto lo que ves es lo que hay. Hablando del libro abierto, tienes un libro recientemente publicado, Conversaciones con Tino. Conversaciones con Tino, que te hace un reportero español. Ajá. Si me preguntas mi opinión personal, me parece un libro muy polémico. También me llamó la atención, y te lo digo
con todo el cariño que te tengo, que tú lo sabes, pero que también me considero amiga de Frank y de Yolanda, tú lo sabes perfectamente De todos, bien. claro que sí. De todos. A Gemma es la única que no he tenido el gusto, Bueno, y a David. ¿por qué pero no la conoces? Porque es la mejor. no lo dudo, no lo dudo. Pero ¿por qué exponerlos a ellos? ¿Por qué hablar de ellos? Pero no los expongo, yo no creo que los exponga, porque no entro en ningún tipo de intimidad ajena. Yo hablo de las cosas que yo viví y las viví con ellos. Ellos eran mis compañeros de viaje concreto, pero insisto, no abro la caja de Pandora para contar intimidades ni de uno ni de otro, y podría, porque yo estaba ahí. ¿Te arrepientes de haberlo publicado o estás conforme, como Estoy dices? encantado. Ese soy yo, Ana. Claro. Y yo sé que ese va a haber a mucha gente que no le guste. Salud. Vamos a retomar un poco ahora, porque es algo que también marca tu vida enormemente, y es tu accidente. Como ya nos has contado, tú estás trabajando ya en esta empresa, Sí. para la que empiezas a trabajar, y estás en una carretera de Murcia cuando todo ocurre. Cuéntanos un poco qué sucede, que seguramente tus fans lo conocen perfectamente, pero nada mejor que oírlo de ti mismo. Pues tuve la mala suerte, mala buena suerte. Mala porque sufrí el accidente y buena porque os lo puedo contar pues con las secuelas físicas que se observan, pero que podía haber sido mucho peor. Porque yo volvía de una reunión que había tenido con una empresa con la que íbamos a iniciar negociaciones, regresaba a la base logística en una carretera estrecha a la que no puedes alcanzar velocidad porque es Un camino pequeño. secundario, sí, asfaltado y tal, pero no puedes correr, no puedes. Entonces, todo lo que te explico ahora lo contó la persona con el coche con el que yo choqué, porque yo perdí el oremos, el sentido, y no recuerdo absolutamente nada hasta que abro los ojos. Y es que este hombre relata que llevaba adelante un vehículo pues que iba invadiendo el carril contrario, que no iba llevando una conducción ordenada. Y entonces en España hace unos años se pusieron de moda crear las rotondas para evitar los cruces. Las rotondas, ¿sabes lo que son? Las glorietas. Las que glorietas, decimos en- eso es, perdón, las glorietas. Bueno, pues aquí todavía no existían estas glorietas. Entonces, este hombre cuenta que el hombre, que invadía el carril contrario y que tenía una conducción errática, sale y en vez de hacer el stop, continúa. Y yo venía en el sentido contrario. Y entonces, para esquivar este coche, yo le pego volantazo e invado el carril contrario. Y el que le precedía, el que iba detrás, colisiona frontalmente conmigo, con la mala suerte de que el capó de mi coche se introduce en el habitáculo. Ah, del tuyo. De mi coche se introducen en el habitáculo y yo hago el acto reflejo de hostia, y actúa de guillotina al capó. Entra y se me lo lleva y me secciona el brazo. Pero eso no fue lo peor. Lo realmente peligroso fue el traumatismo craneoencefálico que sufrí debido a los golpes de la colisión. O sea, el brazo sí es una putada, vale, sí lo pierdes, pero los doctores, los neurólogos estaban mucho más preocupados por la evolución que podía tener, porque se me paralizó la cara, o sea, no podía silbar, me caía la baba, o sea, hubo un tiempo... Consecuencias neurológicas. Claro. Sé que pasaste, también tú me dirás si así fue como lo explican, pero sé que pasaste una temporada evidentemente complicada, porque es una realidad nueva a la que te tienes que volver a ubicar, pero que tuviste un apoyo enorme, tanto de tus padres como de Eva. Eva es tu actual es mi esposa. Es tu esposa y es quien estuvo al pie del cañón sacándote adelante y teniéndote todos los cuidados y cariño posible, porque precisamente este golpe te afectó neurológicamente. ¿Cómo recuerdas tú, si es que recuerdas algo, porque a veces esos recuerdos están un poco borrados, pero cómo recuerdas tú esta etapa? Evidentemente, es lo que te contaba, desde que yo sufro el accidente hasta que abro los ojos, pues estoy ahí en una nebulosa que no veo nada, ni sé. Y los primeros días, en el momento en el que yo empiezo a recobrar la consciencia y tal, pues están
muy borrosos. Sí. No fue una cosa de ahora ya enciendo y ya No, veo. porque No. además estás medicado, porque además tienes una condición que no te permite estar al 100. Efectivamente. Ahí lo primero que detecto son los afectos. Es lo que La gente identificas. que se te muestra. Claro. A lo que es importante para ti, a la gente a la que quieres y que están ahí para brindarte todo su apoyo. Eva es fundamental Tus y padres. mis padres evidentemente también, que todavía pues eran más jóvenes y se desplazaron rápidamente, estuvieron a mi lado. ¿Qué saco yo del accidente? Pues que podía estar muerto, que el capó, en vez de segarme el brazo, me hubiera segado el cuello y no estaríamos haciendo ni esta entrevista ni hubiese vivido todo lo que me ha tocado maravilloso de vivir después del accidente. Y de ahí la suerte. Entonces tu perspectiva va desde voy a agradecer lo que tengo, ¿no? Es un poco tu planteamiento. Pero es que no hay otro. Estoy vivo, estoy hablando contigo. No lo pude haber Me contado. estoy tomando un margarita Delicioso. buenísimo de el Papa Bills. Pues bendecidos por esta segunda oportunidad, porque todo podía haber terminado aquel día y afortunadamente no. Y viendo para atrás, ¿crees tú que estas cosas, porque se dice mucho, eso ya es una filosofía que tú me dirías personal, pero ¿crees tú que las cosas pasan por algo? En este caso tú le encuentras un motivo, no sé, estoy inventando, pero ¿crees tú que necesitabas volver a poner los pies en la tierra? Cuéntame un poco de cómo te encontrabas tú personalmente. Te he contado en la parte anterior a la entrevista que justo después del accidente y de recobrar ya un poco la consciencia y ser consciente de lo que había ocurrido y tal, dije, ¿qué hago aquí? Me estoy ganando la vida muy bien. Soy accionista y estoy aquí, ceno todos los días con el presidente de la compañía y mis padres están a 600 kilómetros, mi Estoy entorno, lejos de mi mi cariño. círculo, claro. No voy a decir que necesitaba, No, claro, No. claro que no. pero que Te replanteas. pasa por algo, Te claro, las cosas pasan por algo. O sea, estaba viviendo una vida cómoda, holgada, que no me llevaba a ningún sitio, que me estaba alejando de lo más Lo que importante, verdaderamente te de lo importa. más importante, de la esencia, de lo que realmente necesitas, que es el amor de los tuyos. Pues así es. Ojalá no hubieras tenido que pasar por esto. Y la ¿verdad? Porque lectura, es algo- Ana, es de que, o sea, para otras personas que pueden estar en circunstancias parecidas, que del enfado, de la pena, del No sacas cabreo, claro, que hubiese ganado yo estando puteado y cagándome en la vida y en todo y tal, y enfadado con el mundo y con el desgraciado que me cruzo y que crea el accidente y tal. ¿Qué soluciono con esto? Sí, no, nada. O el que lo haga. Tienes que ver de dónde estoy ahora. ¿Qué sigue? hacemos? hago? ¿Qué hacemos? Y agradecer. ¿Qué hago como con dices. todo esto que me ha pasado? Salir de ahí, volver a mi ciudad, a Barcelona, con mi círculo, con mis padres. Vivir la vida cada día Agradecer intensamente, porque mañana se apagan los focos. Para ti, para mí, para cualquiera. O sea que Es verdad. vamos para adelante con todo. Perfecto. Y hablando de pa'lante, su carrera volvió a tomar un segundo aire con los... No Gira diría tú. yo mi carrera, porque La de todos, dije. Su carrera en general, ¿no? Vuelve el estamos Gira muy, Tour. sí, eso fue un accidente Y eso fue milagroso como un sueño, que ¿no? nadie esperaba. O sea, nadie contaba que con 55 años que tenía, con 54, volver a subirme a un escenario en Monterrey, con un montón de gente, con un montón de compañeros con los que te habías cruzado Compartido en sets de escenarios. televisión y tal, pero que, bueno, no tenías tampoco una relación pero que habías admirado su trabajo y que de repente estamos todos ahí. O sea, fue Compartiendo el mismo escenario y haciendo un proyecto. otro regalo de la vida, por lo inesperado y por lo fantástico. El volver a sentir el cariño de la gente Ese no aplauso tiene que tanto precio, enriquece. no tiene precio. O sea, la mayoría de los artistas nos volvemos locos es por la adrenalina que genera eso.
que es muy difícil explicar. Sí, pero te hacen estar en un nivel. Pónganse, señores, en la tesitura de tener el Estadio Azteca pues brindado para ti, cantando las canciones y coreando tu nombre. Bueno, no fue eso, porque Giratur no llegó a esas cotas, pero volver a retomarlo. A lo mejor no llegó porque se interrumpió por la pandemia. Pues sí. Volvemos a otra de las especulaciones. Sí, podemos hacer mil hipótesis, pero el cenit del éxito de Parchís, de estar en el Estadio Azteca, de actuar en el Madison Square Garden de Nueva York, pues Giratur no iba a llegar hasta ahí. Y además nosotros solos de protagonistas, exacto. Esto era otra historia, pero fue hermoso, orgásmico, fue una maravilla. Y además ahí vuelve otra polémica de Tino, porque te enamoras nuevamente. Cuéntanos un poco, para escucharlo por ti, que te enamoras de Lorena, de la gira de los 90s. Ella, coincides con ella, ¿no? Estaban haciendo... No, que va. No, yo estaba con lo de Giratur y ella estaba... 90s Tour. En 90... 90s Tour. No, sí. No, ¿cómo se llamaba el grupo? Ah, bueno, ella estuvo en un grupo Pin. Pero no estaba en el 90s Pop Tour, ¿No? No. Estaban actuando ellos, haciendo giras con había un chico de Cabá, otro de Ragazzi, eran de varias agrupaciones, sí. Bueno, pues la vida en ese momento en el que había vivido una serie de acontecimientos sorprendentes con lo de Giratur y con lo de volver a introducirme en el mundo artístico. De repente pues conozco a una grandísima persona, a Lorena, a 3 chicos cojonudos, a sus hijos, unos artistas a nivel personal entrañables, y pues entendí en ese momento que era lo que quería hacer, y lo hice. Y lo hice con todas las consecuencias. Lo primero que hice antes de iniciar ese camino fue llegar a Barcelona a hablar y contárselo a Eva. ¿Fuiste personalmente? Por supuesto. Después de la gira de Monterrey y viendo que me estaban pasando un montón de cosas, pues yo se lo expliqué. Digo, no lo he buscado, se ha presentado y es algo que no me quiero perder, que ahora siento que tiene que ser por aquí, y siento pues que te cree contrariedad porque no lo esperabas, que te duela. Pero le dije, digo, mira Eva, nosotros, pase lo que pase, hay algo que no vamos a perder nunca, y es que vamos a ser amigos para siempre, y siempre vas a poder contar con mi lealtad. No, en este caso, la fidelidad, pero sí con mi lealtad. Que si me paras a preguntar qué es más importante, bueno, yo invito a la gente a que hagan el ejercicio y que lleguen a la conclusión que quieran, pero para mí el tema de las lealtades me parece palabras mayores. Y hablando de lealtades, Eva, porque me parece que ha sido leal a ti. Aún y en contra de... Tiene un amor profundo. Aún y en contra de mi decisión, ella me dijo en aquel momento que podía ser precipitado, que si lo tenía, realmente lo había reflexionado, y yo le dije que sí, y me lancé a la piscina. Y la verdad es que ha sido un tiempo en el que yo he sido enormemente feliz. 3 años. 3 años, bastante. 3 años, casi toda la pandemia, o sea, nos pilló a inicios de la pandemia hasta que coincidió ahí, en un viaje a Barcelona, en el que se quebraron una serie de cosas con Lore y ya me quedé en Barcelona. ¿Y cómo retomas tu relación con Eva? Porque me imagino que para ella, como ya te digo, tiene una lealtad enorme y te tiene un amor del cual tienes que estar muy orgulloso, creo yo, porque ¿cómo vuelven? Muchos momentos he pensado que no era merecedor de tanto amor y de tan buena manera de amar como es el que Eva ha tenido. ¿Cómo retomas esta relación? Porque debe haber sido difícil para ella. Eva y yo nunca perdimos la amistad. Yo, de hecho, cuando venía a ver a mis padres, nos veíamos, me quedaba a dormir en mi casa,
evidentemente no teníamos absolutamente nada más que la relación de amistad y de tal, pero no se había roto el vínculo de la frecuencia, el vínculo del cariño, el vínculo de la lealtad. Estar en contacto. Exacto. Entonces cuando sucede esto, que es sorprendente para todas las partes, para mí el primero, pero para ella también, pues se lo explico, le digo, mira, ahora estoy atravesando este momento que no sé a dónde me va a llevar, y lo que me dice es: aquí estoy. Tranquilo, no, ni eso, tranquilo, tómate el tiempo que tú veas para solucionar, como tú entiendas que tienes que solucionar el tema este que ha surgido, sin intervenir en aquí estoy yo, tranquilo, no te voy a secar las lágrimas, nada de nada. Dándote tu espacio. No. Esa ha sido una de las cosas que me han demostrado la calidad de su lealtad y de su amor, que hoy celebro, afortunadamente. Me parece que tu actitud con todo lo que te ha ocurrido desde el éxito, desde la fama, desde tus situaciones personales es al toro por los cuernos, como se dice. Tomar la vida de la mejor manera posible y enfrentar lo que se te pone. Y al final, ¿con qué contamos? Con lo que tenemos, con hoy. Lo de ayer ya fue. Lo de mañana, nadie tiene el libro de instrucciones porque nadie sabe qué es lo que va a venir. Con lo cual es hoy, ahora, abiertos a todo lo que tenga que llegar, y encantados, porque la actitud sí es importante, el cómo enfrentas. Dicen que la vida es del color con que tú la quieres ver, y me parece muy cierto, porque la vida tiene te va poniendo, mucho que ver con el enfoque que tú le des. Te va poniendo matices diferentes, pero según cómo tú la tomas y la asumas, es también lo que vas consiguiendo. Bueno, yo es una de las cositas que he aprendido después de 58 años, que me ha costado, o sea, porque... Sí, pero también, pero también estoy abierto a seguir aprendiendo. Tino, pues me parece encantador oírte, como dices, como un libro abierto, porque nos has abierto tu corazón, nos has compartido desde tus memorias más entrañables de aquel grupo tan icónico hasta tu actualidad y tu vida de hoy en día. Algo que les quisieras decir a tus seguidoras, a la gente que, hablando de lealtad, ha seguido leal. Sé que tienes fans aquí y en Barcelona también. Pues primero darte las gracias. En Argentina, seguramente. Darte las gracias a ti. Gracias a ti. Por esta charla distendida y fantástica que hemos tenido esta tarde. Gracias, Ana. No, yo encantada de tenerte. Gracias al público, porque sin vosotros no existiría todo esto. Y además, gracias por más de 40 años de perseverancia. Ahí también hay mucho amor, ahí también hay mucho cariño. Gracias, porque si hoy estoy aquí, insisto, es gracias a vosotros. Y particularmente quiero enfatizar al club de fans en Barcelona, al club de fans Tino, por todo el apoyo que me prestan y la ayuda que me dan continuamente. Vamos a seguir dándole caña porque el 26 ha empezado de la mejor manera, con muchos proyectos, con entrevistas muy chulas, pero queremos más, o sea que agarraos que vienen curvas. Pues jo a Tino le diria molt bona sort en tot el que emprenguis. Parlarem en català, Anna. Parlarem una mica en català, si Quin vols. goig, que guai! Fantàstic. Que tinguis molta sort amb tot el que... Com deia el company, que tinguem sort. Lluís Llach, una cançó preciosa. Pues bueno, que tengamos suerte para Mucha todos. suerte para todos. Muchísimas gracias, de verdad, Tino. Y recuerden ustedes que este enfoque de cómo ver la vida y las cosas que te suceden nos recuerda que tú puedes elegir, así como Tino, cada día ser la luz que el mundo necesita. Muchas gracias y los espero en un próximo Entre Nos. Pero Hasta qué la bien me próxima. trata esta mujer.